Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Hasta julio de 2020, 14 de los 27 sectores de exportación vendieron menos frente al mismo periodo del 2019. Entre las actividades que registraron desempeños negativos estuvieron el petróleo, flores, prendas de vestir y manufactura. Mientras tanto, banano, frutas, cacao y elaborados registraron las cifras positivas más altas, según datos del Banco Central del Ecuador y Fedexport. Para analizar el tema, hemos invitado al viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda. Bienvenido. 14%. Pero esto responde en su totalidad a la caída que presentan las exportaciones petroleras de casi un 50% hacia abajo. Recordemos que el petróleo llegó a estar inclusive en precios en la cotización por debajo de cero, algo inédito, y lo que ha hecho que ha habido un desplome de las exportaciones por esos rubros. Pero solamente tomando en cuenta las no petroleras, hasta el mes de julio tenemos un crecimiento mayor al 8% en relación a enero-julio 2019. Y esto, dentro del contexto de pandemia, efectivamente es algo digno de destacar. Ahí se refleja hasta cierto punto cierta resiliencia del sector exportador, pero también la pujanza y el tesón de todas las cadenas productivas involucradas, desde el empresario hasta el productor, pasando por las cadenas intermedias y demás. El mundo ha seguido demandando principalmente alimentos y Ecuador ha estado a la altura de esa demanda para poder colocar esos productos en el exterior. De todas maneras, no es que no han sido afectados, sino que han logrado sobreponerse a las afectaciones, las locales, porque al inicio de la pandemia tuvimos muchos problemas, sobre todo logísticos, pero también los diferentes mercados no han estado libres de desafíos enormes para colocar los productos. Viceministro, muy buenos días. ¿Cuáles son esos productos los más importantes, los que más se destacan en este crecimiento tan interesante que está experimentando la exportación del país? Y por lo que usted señala, ¿no? Esa necesidad del mundo de contar con alimentos, ¿cuáles son precisamente los productos que desde Ecuador a otras latitudes en el mundo? Bueno, precisamente es la oferta agroindustrial y principalmente de alimentos, ¿no? No exclusivamente, pero sí, destacamos, por ejemplo, banano, que tiene un incremento de 2 dígitos de manera de conservas de frutas, el brócoli congelado y algunos productos congelados también, que crecen de manera relevante en un momento de pandemia. En algunos casos ha habido que hacer adaptaciones de productos. Por ejemplo, en enlatados de productos de vegetales o de frutas que el Ecuador vende en el mundo, normalmente también hay un canal importante que se denomina food service, que está destinado para restaurantes, hoteles y este tipo de negocios que obviamente han estado afectados, disminuidos muchísimo por la pandemia, pero ha crecido el consumo en supermercados, porque la gente se abastece para consumo local mientras ha estado en la casa o mientras está aislada. Entonces, ha habido que hacer una adaptación de ciertas líneas para compensar la caída en otros rubros, ¿no? El caso de camarón tuvo un excelente primer trimestre del año, pero debido al problema que registramos en China, las exportaciones entre abril, mayo, junio y julio también ya muestran una caída. Entre enero y julio tenemos un ligero crecimiento de 0.7% en relación a enero-julio del año anterior. Si bien tenemos ya resuelto el problema con China, porque hemos firmado un protocolo para que no exista problema o exista confianza en cuanto al envío de productos allá libres de COVID, no es menor el impacto que ha tenido en cuanto a imagen. Lamentablemente, algunos actores también en el mercado chino han aprovechado esta noticia y han distorsionado también, afectando la imagen del camarón ecuatoriano. Entonces, las ventas han caído por ese motivo. Se está trabajando en una campaña público-privado para lograr recuperar un poco esa imagen hasta final del año, inicios del año siguiente también, ¿no? Pero en su contexto, insisto, hay un tema positivo de las exportaciones no petroleras y hoy por hoy son el principal rubro de ingresos de nuestro país. Han sostenido, se puede decir, la dolarización, han sostenido el empleo, aún con la afectación enorme que ha habido del empleo. El sector exportador ha logrado sostener sus plazas de empleo en su gran mayoría. Hay otros rubros que, por supuesto, sí han sido afectados también en exportaciones no petroleras, por ejemplo, construcción, textiles, porque la demanda a nivel mundial también ha estado golpeado en estos rubros. Flores, de igual forma, ¿no? Tal vez de los más visibles que se han afectado.
Viceministro Legarda, este 8% representa cuánto para ingresos para el país. ¿Cuántos millones de dólares significa este 8% de repunte de las exportaciones no petroleras? Son casi 700 millones de dólares adicionales entre enero y julio, o sea, los 7 primeros meses del año en relación al igual periodo de 2019, ¿no? Y si vemos del otro lado de la balanza, por el lado de las importaciones, estas en cambio registran un desplome importante, también solamente comparando las no petroleras. Hay una caída de casi 22%, es decir, que tenemos una balanza comercial positiva, incluso no petrolera positiva. Esto porque vale la pena destacar, siempre el indicador de balanza comercial es un indicador importante, pero no puede estar solamente sujeto a ese análisis, tiene que analizarse en el contexto. Hoy por hoy tenemos una balanza comercial positiva, pero tenemos un escenario económico sumamente complejo con una recesión fuerte en el país que no necesariamente es positiva. Entonces hay que analizar todo el contexto en su conjunto con otras variables. Lo cierto es que en cuanto al sector externo, las exportaciones han mostrado un desempeño importante, positivo para el país, han empujado de manera importante, diría yo, para la reactivación económica y demuestran que el país es exportador, pero necesita hacerlo de manera más importante. Las empresas que están vinculadas a las exportaciones, no a todos los negocios, por supuesto, hay negocios y negocios, pero las empresas que están vinculadas a los mercados externos han logrado, en términos generales, tener una mayor resiliencia que aquellas que solamente tienen mercado local. Aparte de lo que sucedió con el sector, a propósito de ese evento desafortunado con China, viceministro, ¿qué es lo que ocurre con otros giros y con otros productos que también son importantes para mantener bien esa balanza, digamos? Y usted decía, tema prioridades, la gente lo que más necesitaba y necesita en medio de esta pandemia y durante la cuarentena era alimento. Y uno de nuestros productos que mejor se vende al mundo son las flores. Y yo me imagino que, claro, las flores no estaban dentro de esas prioridades de la gente. ¿Qué pasó con el sector florícola ecuatoriano? Efectivamente, ahí tenemos una caída de casi 6% de las flores entre enero y julio. Hay cierta distorsión en flores por el registro de cómo se hace, pero en todo caso ha sido una afectación. Igualmente aquí ha habido algunas empresas que han logrado adaptarse a ese cambio de demanda. En los supermercados han estado abiertos los supermercados, entonces la gente también ahí ha consumido flores, también compra para el adorno de la casa, digamos. Pero evidentemente en lo que tiene que ver con eventos, matrimonios, todo lo que tiene que ver con decoración, esto ha estado muy, muy disminuido. Entonces ha habido una baja importante en el precio. Preveemos que el próximo año pueda recuperarse, sobre todo los actores del sector prevén que el próximo año tenga una recuperación. Y aquí hay un tema importante también que mencionar, Alexis, que es el gobierno viene trabajando de manera incesante para lograr incorporar las rosas al sistema generalizado de preferencias de Estados Unidos, es decir, para obtener una preferencia arancelaria. Actualmente nuestras rosas pagan casi 7% de arancel para entrar a ese mercado. La gestión que se está haciendo es para que entren a este sistema de preferencias que permita que ingresen con 0 arancel. Si bien se han hecho avances muy importantes y hay avances positivos, todavía nos falta caminar un pequeño trecho para lograr ese acometido. Acá hay una tarea que debemos hacer en conjunto con el Ministerio de Agricultura para lograr incorporar este producto al SGP, que va a ser importante para la recuperación de zonas tan importantes para nuestro país como la Sierra Centro-Norte, la Sierra Centro-Sur también, que son preponderantemente florícolas con mano de obra en su mayoría femenina y un impacto importantísimo dentro del desarrollo y del ingreso de las familias en estas zonas. Entonces va a ser una noticia importante, pero como digo, requerimos este último impulso que necesariamente hay que darle a este producto para que tengamos esa recuperación mucho más fuerte de cara al 2021. Viceministro Legarda, ¿cuánto tiempo cree usted, tomando en cuenta que la crisis sanitaria a nivel mundial todavía continúa y no se ve posibilidades de que se solucione por completo o que termine? ¿Cuánto tiempo usted cree que le tomará al país recuperar el nivel de comercio habitual que normalmente teníamos? ¿Cuánto tiempo cree que nos podamos recuperar? Bueno, nos basamos un poco primero en las revisiones que hacen los organismos multilaterales respecto a cómo va el comercio. Por ejemplo, la OMC al inicio de la pandemia tenía un pronóstico de caída del comercio de entre el 13 y 32%. Se podría decir que hoy día estamos en un intermedio, un poquito más cerca del 32 que
que del 13. Ha sido un golpe fuerte para el comercio mundial. En el caso nuestro había mencionado 14% en valor, pero en volumen pues es una caída significativa de alrededor del 25% más o menos. Depende también cómo se vayan a recuperar los mercados. En Estados Unidos, por ejemplo, siendo un importante mercado nuestro, hay cierta esperanza, se van un poco moviendo las expectativas hacia aquellos que piensan que va a venir más temprano que tarde una recuperación de ese país, ¿no? En el caso de otros países del mundo en desarrollo, tal vez tarde más un poco la recuperación o su recuperación será más lenta por los efectos mismos de la crisis, ¿no? Y para muestra un botón en la región cómo está golpeando esto a nosotros de igual forma, es una crisis que pega de forma desigual, se puede decir, a las partes. Nos afecta más a los países en desarrollo, evidentemente, por menos capacidades, por menos infraestructura, etcétera. Entonces, el mundo en general, el mundo en desarrollo va a tardar un poco más tal vez en recuperarse que el mundo desarrollado. Eso es ahí lo que estamos monitoreando. No obstante, en términos generales, prevemos que el próximo año habrá un crecimiento también. Así como este año hay una caída del Producto Interno Bruto del mundial que se vaticina entre 7 y 10%, para la región 10%, nuestro país está entre 9 y 10% de caída. El próximo año también se espera una recuperación económica que vaya en el orden del 5 al 7%. Es decir, va a haber un rebote, un ligero rebote, y el desafío está en ver cuánto eso dura, si es que la recuperación es inmediata o tardará algún tiempo. Para la región, para nuestra región, el pronóstico es que tardaremos un poco más de tiempo en lograr los niveles anteriores de actividad económica en general por los mismos efectos de la crisis. 7 de la mañana, 4 minutos, estamos dialogando con Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior. Nos decía 8% de crecimiento experimentado las exportaciones de nuestro país. Eso en cifras económicas llega o alcanza un monto de 700 millones de dólares. En materia laboral, ¿cuánto influye esto, viceministro, para que se generen plazas de empleo? ¿Qué es lo que tanto le preocupa a la gente ahora, que es precisamente el estar ocupados y poder tener una remuneración? Muchísimo, Alexis, es muy importante la pregunta. Aproximadamente el sector exportador no petrolero emplea a 1.3 millones de personas de manera directa. Y el empleo directo es alrededor de 2 veces mayor. Lo que ha pasado aquí es que ha logrado sostener las plazas de empleo en la mayoría de segmentos. Banano, por ejemplo, camarón de igual forma, cacao también, de forma importante. Balsa resalta también entre aquellos que han aumentado exportaciones. Otros que en cambio han visto afectado también su empleo es el sector floricultor, por ejemplo, o en algunos casos sector textil, en el rubro que corresponde también a exportaciones. Pero se podría decir que en general el sector exportador ha logrado que la afectación en empleos no sea mayor y ha logrado amortiguar un poco sin duda esa pérdida fuerte de empleos, que hasta la fecha son un poco más de 400,000 según la estadística oficial que mantenemos, ¿no? El reto está en lograr recuperar cuanto antes esos empleos en las diferentes actividades económicas. Para ello, dentro de las limitaciones que ha tenido el gobierno, limitaciones económicas, financieras y demás, ahora con los recursos de los multilaterales que ingresan, una parte de eso también se va a reforzar con los créditos blandos para acceder a créditos que pueden ser de capital de trabajo, para pago de proveedores, etcétera, para pagos de nómina, que apuntalen un poco justamente esa recuperación y ese crecimiento. Vemos algunos indicadores que nos hacen ser moderadamente optimistas para el último trimestre del año, en donde podría haber una ligera recuperación. Al menos sí, eso sí podemos ser certeros en que frente al inicio de la pandemia, los niveles económicos definitivamente se están recuperando. Es decir, tenemos un nivel de ventas mayor que el inicio de la pandemia, tenemos un nivel de recaudación tributaria, que es un indicador importante, mayor al que estaba en el inicio de la pandemia, y asimismo el empleo se ha recuperado un poco, porque al principio fueron más de 400,000 los empleos perdidos. Hoy día esa cifra ha bajado un poco, es decir, por ahí se recuperaron también algunos empleos. Todavía una brecha muy, muy grande por cerrar, ya veníamos con problemas con esto. Para cerrar este tema, yo creo que para apuntalar esa recuperación el próximo año es vital en nuestro país que
conversemos sinceramente con un debate de altura sobre una necesaria reforma laboral que haga que las empresas puedan contratar más personas y poniendo menos trabas para la contratación. No se trata de poner más trabas y la vara más alta. Precautelar los derechos, por supuesto que sí, pero también hacer que sea mucho más fácil la contratación y la movilidad del trabajo para que las personas puedan elegir su horario, para que puedan elegir tener más de un empleo si es que así lo desean, pero que eliminemos esas rigideces absurdas que, lejos de proteger a los derechos o a las personas que tienen empleo, lo que hacen es desproteger a la mayoría de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado. Ministro Legarda, esa reforma va también de la mano a estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Las autoridades, el presidente, el ministro de Finanzas, en las últimas horas han destacado la consecución de este segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero esto implica reformas y una ley anticorrupción, que son lo que ha solicitado el organismo internacional. ¿Hay ya alguna fecha prevista para presentar tanto esta ley anticorrupción como esta reforma tributaria que debe cumplir el gobierno para tener estos recursos del Fondo Monetario Internacional? Mentiría si le diría una fecha. Ese es un tema que sí debe ser analizado ya a nivel de gabinete, definitivamente, porque estamos en el último año de gobierno, quedan 7 meses y un poquito más, y definitivamente es un análisis que deben hacer allí las autoridades en el gabinete. Pero desde el punto de vista técnico, es imprescindible, con o sin acuerdo con fondo, con o sin acuerdo con multilaterales, con o sin préstamo de China, con cualquier gobierno que venga, una reforma laboral encaminada a facilitar la contratación y la vida de las personas. Eso es imprescindible. Y adicionalmente, otro tema que técnicamente también es imprescindible para el país es poner en orden las finanzas públicas, que se ha hecho un trabajo importante, pero que todavía hace falta una brecha para tener un Estado más eficiente. Si se quiere una hoja en blanco o un libro en blanco respecto al presupuesto. Prioridades, sin duda alguna, educación y salud, pero no sin una revisión estricta para que sea eficiente el gasto. Definitivamente son las dos prioridades, educación y salud, pero no se puede pretender que cuando bajan los ingresos petroleros, cuando bajan los ingresos tributarios, cuando bajan los ingresos por la actividad económica, se pretenda mantener el mismo nivel de gasto en todos los rubros. Simplemente no es posible, ni tampoco la ley lo prevé así. Hay impedimentos materiales al respecto. Entonces, sí son prioridades que hay que ver, pero definitivamente con niveles de eficiencia. Y asimismo, como hablamos de prioridades, también se tiene que revisar en dónde el Estado no necesita intervenir con recursos que muy probablemente no los pueda recuperar y que lo podría hacer la empresa privada, el sector privado, la iniciativa privada o con las alianzas público-privadas. Ahí nos toca ser mucho más cautelosos para profundizar en ello y evitar cometer los mismos errores que nos han traído en buena parte también a tener los problemas que ya veníamos enfrentando antes de la pandemia y que han salido a relucir, pero en su mayor expresión debido justamente a las limitaciones que impone la crisis. Sabemos que tiene un compromiso pendiente hasta ahora, viceministro, pero yo sí quisiera, para cerrar, una brevísima reflexión suya, 30 segundos, sobre lo que ocurrió ayer en Pichincha. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque sabemos que Pedro Moncayo, Tabacundo, es la capital mundial de la rosa y hay una importantísima de este sector en materia. Se puso en marcha el sistema de riego Cayambe Pedro Moncayo. ¿Qué expectativas se tiene desde el sector florícola, desde el sector exportador, no solo de flores, sino también de otros productos agrícolas que se siembran en esta zona, en estas 7 parroquias de influencia del sistema de riego? ¿Qué expectativas se tiene para lo que se viene después? Conversé con el viceprefecto de Pichincha en un evento que tuvimos justamente en Pedro Moncayo una semana atrás sobre este importante acontecimiento. Ha estado parado durante muchos años. Enhorabuena porque eso se logre. Va a ayudar para mejorar la productividad de los sectores de la zona y sobre todo yo diría del recambio de la producción de algunos sectores. Hay potencial. Siempre hablamos de que el sector productivo y sobre todo la agricultura ecuatoriana, no solo en Pedro Moncayo, Cayambe y esta zona, sino en general en el país tiene un potencial enorme. Y es cierto, tenemos un potencial enorme. Pero nuestras políticas en el ámbito agrícola, nuestras políticas en el ámbito de incentivos están erradas y resulta que no podemos competir afuera porque tenemos políticas que
son un precio mínimo de sustentación, una licencia, algo que nosotros mismos nos disparamos en el pie, para ponerlo en términos sencillos. Entonces, si es que no vemos eso complementariamente, por más canales de riego que tengamos, siempre va a ser difícil seguir accediendo a una producción con visión de exportación, que es lo que necesita el país. Entonces, enhorabuena por este acontecimiento, pero definitivamente hay que complementarlo con esta otra visión de mucho más alcance, de comernos el mundo, si se quiere, de ver al mundo como nuestro mercado. Daniel, antes de que se vaya, una cosa así también rapidísima. Se han superado todos los problemas que tenemos en el ámbito del camarón con China. Ya está eso totalmente superado. No se han presentado más reclamos sobre esta situación de las trazas relacionadas al COVID-19. ¿Cómo está ese tema? Lo que hemos tenido, Yesenia, es se ha firmado un protocolo entre los dos países, un protocolo sanitario, en donde hay ciertas características, protocolo que se sigue cuando se tiene un caso, por ejemplo, de COVID. No ha habido hasta la fecha, pues, gracias a Dios. Pero lo que sí ha pasado, como le había mencionado, es que de todas maneras la imagen se ha visto afectada, incluso en buena parte también por gente que ha aprovechado esta noticia, no sé si competencia o demás, pero que han aprovechado esto para desprestigiar al camarón ecuatoriano, y eso tarda un poco de tiempo en recuperarse. Pero fuera de eso, de gobierno a gobierno, el protocolo está firmado, y esperamos que ya con eso no tengamos más observaciones ni trabas. No lo hemos tenido hasta el momento, eso ha sido importante, pero sí hace falta recuperar esa gestión de la imagen ahí, como había mencionado, ¿no? Muchísimas gracias al viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, que nos ha acompañado en esta primera parte de nuestro segmento de entrevistas. Gracias, viceministro. Muchísimas gracias a ustedes. Un buen día. Punto Noticias, conectando a la gente.